¿Ya les apareció a todos? Sí, Sí, ya. sí, medio Ok. Ya. pixeleado, pero sí. Sí. Vale, Una disculpa por eso. no te preocupes. Bueno, regresale. Somos el equipo 1 y bueno, está conformado por Aguilar Cruz Yael, Centeno Puentes Noel y su servidora Jacqueline Barbosa. Vamos a presentar el tema de uveitis. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con un poquito de generalidades acerca del tracto uvial. Este también va a ser llamada túnica media o túnica vascular. Va a estar conformada de 3 porciones, es el iris, cuerpo ciliar y coroides. Vamos a tener que el iris va a ser la porción anterior de este tracto y va a formar un diafragma que va a separar tanto la cámara anterior como la posterior. En su centro va a tener una apertura que va a formar la pupila. Por ahí va a circular el humor acuoso. Ahora, el cuerpo ciliar se va a encontrar en la base del iris y en el inicio de la coroides. Ahí, aquí van a estar los procesos ciliares en la cual se va a llevar a cabo el ultrafiltrado y va a formar el humor acuoso. También se encuentra el músculo ciliar que va a tener funciones en cuanto al enfoque de las imágenes. Y por último tenemos al coroides que se va a encontrar en la parte posterior y va a ocupar la mayor extensión de este tracto. Este se va a encontrar relacionado externamente con la esclera y internamente con la retina por medio de la membrana de Bruch. Este va a ser una estructura muy vascular y va a tener una estrecha relación con la retina, va a ser la encargada de su nutrición del tercio externo de esta. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, iniciando con uveitis, vamos a tener que es la inflamación intraocular, tanto del iris, el cuerpo ciliar o coroides. Esta no siempre va a estar confinada solamente al tracto uvial y muchas veces está relacionada también con una inflamación de la retina. La mayoría de las veces va a ser secundaria la inflamación de la córnea, que es una queratitis, o de la esclera o incluso de ambas. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que va a ser por diversas causas, y dependiendo de la causa va a ser la edad en que se presente, pero predomina en pacientes de la tercera y cuarta décadas de la vida y también va a tener una presentación del 2.8 al 10% de todas las causas de ceguera a nivel mundial y principalmente entre los factores que se asocian con ella van a ser relacionados al sistema inmune, principalmente autoinmunitarios. Siguiente, por favor. La clasificación de esta, existen diversas clasificaciones, pero una de las más utilizadas va a ser de acuerdo a anatómicamente. Se van a dividir en uveitis anteriores, intermedia y posterior. La anterior va a abarcar al segmento anterior que va a ser el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar. Aquí puede verse una iritis, la iridociclitis, que es la que vamos a ver, y la ciclitis anterior. En la uveitis intermedia va a haber una afección de la cavidad vítrea y principalmente se va a ver una pars planitis. Y en la uveitis posterior va a afectar a la coroides, pero está muy relacionada también con la retina. Entonces puede ocasionar una coroiditis, coroidorretinitis, retinocoroiditis o una retinitis. También está la panuveitis, que va a ser la afección de dos o todas las estructuras que les acabo de mencionar. La siguiente, por favor. Bueno, este es un esquema en la cual se va a observar lo que les mencioné, que es la uveitis anterior, la intermedia y la posterior, y finalmente la panuveitis, que también se le va a llamar uveitis difusa. Siguiente, por favor. Otra de sus clasificaciones va a ser de acuerdo al agente causal. Entre ellas tenemos las infecciosas, ya sea de origen viral, bacteriano, micótico o parasitario, y las no infecciosas, que van a ser asociadas a alguna enfermedad sistémica, que van a ser una de las más comunes, y también existen síndromes de enmascaramiento. Estos pueden ser tanto neoplásicos como no neoplásicos. Ahora, de acuerdo a su descripción cronológica, se observa en cuanto a la inflamación, el comienzo, si es brusco o es paulatino, la duración, esta sí va a ser limitada. Suelen mencionar que la limitada es menor a 3 meses o es persistente. También si es de inicio agudo, esta suele ser repentina y se suele autolimitar. Si es recurrente o también si es crónica, que es mayor a 3 meses. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la uveitis anterior. Siguiente.
Esta va a ser la forma más habitual de uveitis y esta mencionaba que existían dos, la iritis y la iridociclitis. En la iritis vamos a tener que va a ser una inflamación, pero va a afectar nada más al iris, y en la iridociclitis la inflamación va a ser tanto del iris como del cuerpo ciliar anterior. Siguiente, por favor. La etiología es muy variada en esta. Hay de todo, está idiopática, infecciosa, no infecciosa y de enmascaramiento. La idiopática va a formar más o menos el 50% bueno, de estas causas, pero otra de las más comunes van a ser las que están relacionadas al antígeno leucocitario humano B27. Entre estas tenemos que principalmente son espondiloartropatías. La más común es la espondilitis anquilosante, pero también se observa en artritis reactiva, que también es llamado síndrome de Reiter, artritis psoriásica y enfermedad intestinal inflamatoria crónica, como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Otra que no se relaciona al antígeno leucocitario humano, pero que se observa mucho principalmente en niños, es la artritis idiopática infantil. Y pues también hay infecciosas. La siguiente, por favor. A ver, doctor, entonces la principal causa de uveitis anterior es la idiopática, Sí. ¿no? Y ya después fuera de esas, si buscamos alguna etiología, la siguiente etiología serían las autoinmunes, ¿no? Secundarias principalmente a procesos relacionados con este antígeno que nos contaste. Antígeno leucocitario B27. Y sobre todo la artritis reumatoide. A ver, Sí. síguele, doctora. Bueno, otra clasificación que también menciona alguna bibliografía es entre granulomatosas y no granulomatosas. Aquí va a ser de acuerdo a los precipitados queráticos que más adelante se van a mencionar. Decía que van a considerar no granulomatosas cuando son pequeños y usualmente son blancos, y granulomatosas cuando estos precipitados son de mayor tamaño, suelen ser de un color amarillento y suelen ser como aspecto grasiento, que incluso lo llama como grasa de carnero. También decía que las no granulomatosas suelen ser de inicio agudo, mientras que las granulomatosas son más como de inicio insidioso o son patologías crónicas. Aquí hay un cuadro en donde diferencia las dos. En las granulomatosas incluyen a la sarcoidosis, a la tuberculosis y a sífilis también. La siguiente, por favor. En cuanto a la forma de presentación, como les había mencionado, va a haber agudas y crónicas. En las agudas también es importante mencionar que, bueno, tienen una gran variedad de manifestaciones y es de acuerdo a su etiología. Aquí también vamos a incluir a los traumatismos, como ya lo estuvimos viendo a lo largo de las clases, infecciones, tanto a procesos secundarios de alguna queratitis o una escleritis, y en las crónicas son menos frecuentes. Estas suelen ser bilaterales y están más relacionadas a enfermedades sistémicas. Entonces, en la uveitis anterior, la aparición suele ser brusca, es más que nada unilateral y suele presentar fotofobia, enrojecimiento y secreción, mientras que en la crónica la insaturación es lenta, pero la gran mayoría puede permanecer asintomática y solo puede presentarse cuando existe alguna complicación como son las cataratas. En cuanto a la agudeza visual, se ve afectada, pero dependiendo o según la gravedad de la infección, y en las uveitis anteriores agudas, principalmente bueno, hay una ligera disminución de esta. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con más manifestaciones en el cuadro clínico. Una de estas es la congestión ciliar congestión perilímbica. En este de aquí vamos a tener que es una hiperemia conjuntival periquerática y va a tener un tono violáceo debido a que se afectan los vasos sanguíneos profundos, como podemos observar en la imagen A. También se puede observar una uveitis anterior. Bueno, es común, esta congestión ciliar es común en la uveitis anterior de comienzo agudo. Y bueno, no suele estar presente en la uveitis anterior crónica. Ahora, por otro lado, podemos ver en la imagen B la miosis, y esto es debido a un espasmo del esfínter pupilar. Y hay que tener cuidado con esto, ya que esto va a predisponer a la formación de sinequias posteriores. De hecho, esto ya se había mencionado en clases anteriores. Ahora, también lo que es en la imagen C, si pueden llegar a apreciar, es el fenómeno de Tyndall, en las cuales hay presencia de células en la cámara anterior.
Y bueno, esto se puede valorar con la tablita que les puse aquí, en la cual vamos a necesitar la lámpara de hendidura de 1 milímetro por 1 milímetro, con una iluminación y una ampliación adecuadas. Vamos a tener algunos grados. Si se encuentra menos de una célula, pues tenemos un grado 0. Si es de 1 a 5 células por campo, se dice que tenemos 0.5 cruces. Si tenemos de 6 a 15, observamos una cruz, de 16 a 25, 2 cruces, de 26 a 50, 3 cruces, y de mayor a 50 se habla de 4 cruces. Ahora, por otro lado, se observa aquí. Bueno, es importante mencionar que para hacer esta exploración se tiene que hacer antes de una dilatación pupilar, ya que si se dilata la pupila se pueden liberar células pigmentarias del humor acuoso, lo cual pues afectaría principalmente esta interpretación de la tabla. Ahora, con el hipopión, tenemos que es un exudo purulento blanquecino que se compone principalmente por células inflamatorias en la parte inferior de la cámara anterior. Bueno, esta va a tener una forma horizontal debido al efecto de gravedad y bueno, se observa generalmente que está asociado con este antígeno leucocitario humano B27 y este va a tener un alto contenido de fibrina, por lo tanto tiende a inmovilizarlo, se queda ahí y retrasa su absorción. Esto es importante mencionarlo ya que en la enfermedad de Behçet el hipopión que suele presentarse tiene muy poca fibrina, por lo que este se puede desplazar de acuerdo a la posición del paciente. Ahora bien, vamos con los precipitados queratínicos. Estos aquí son depósitos que están sobre el endotelio corneal, como se observa en la imagen A. Y bueno, se sabe que están compuestos por células inflamatorias, como linfocitos, células plasmáticas y los macrófagos. Y bueno, estos también se suelen concentrar en la parte inferior y llegan a formar un patrón triangular con el vértice que está superior, que se observa aquí en la imagen B. Y bueno, esto se llama el triángulo de Arlt. Y bueno, esto es debido al efecto de gravedad y de las corrientes de convección del humor acuoso. ¿Dónde no se da esto? Es en el síndrome de uveitis de Fuchs, en el cual estos se van a distribuir difusamente. Ahora, otros tipos de precipitados queratínicos son los pequeños, y estos van a ser característicos de la inflamación no granulomatosa, y es propia de la uveitis anterior aguda. Los precipitados que son medianos o grandes en la inflamación, se presentan en inflamación granulomatosa, y esta suele ser crónica. También se puede observar que hay células epitelioides y multinucleadas. Cuando estos precipitados que llegan a ser granulomatosos y son grandes, llegan a adquirir un aspecto como grasiento. Bien, mi compañera Jacqueline ya mencionó que se llaman precipitados queratínicos de grasa de cordero. Cuando estos son los pequeños o medianos, cuando llegan a adquirir una morfología estrellada, como observamos en la imagen D, o llega a ser filamentosa, se encuentran en el síndrome de uveitis de Fuchs. Y bueno, los precipitados queratínicos se suelen resolver cuando la inflamación es baja. Bueno, que está bajando la inflamación, que se está resolviendo la inflamación. Y bueno, cuando los precipitados queratínicos no granulomatosos llegan a tener una larga evolución, se llegan a pigmentar. Y bueno, como observamos aquí en la imagen E, ahí se aprecian, son estas formas pequeñas que están pigmentadas. O también pueden adquirir un aspecto de vidrio esmerilado. Y bueno, se sabe que cuando se observa un espolvoreado endotelial de células individuales, esto significa que posteriormente va a proceder a una formación de un precipitado queratinocítico. Y bueno, continuamos con la turbidez del humor acuoso. Y bueno, este de aquí se va a valorar por medio igual de la lámpara de hendidura para observar los grados. Y como podemos ver aquí en la descripción, en este cuadro se dice que si no se observa ninguna, pues bueno, el grado es 0. Si es leve la turbidez es una cruz. Si es moderada, lo que quiere decir que se observan los detalles del iris y del cristalino, y estos se ven nítidos, pues bueno, a pesar de que haya cierta turbidez, pues se ve 2 cruces. Se habla de 3 cruces cuando
los detalles del iris de cristalino se ven borrosos y ya se dice de que son 4 cruces cuando la intensidad pues no permite distinguir y se observa la fibrina y el humor acuoso es plástico. Y bueno, en un estudio que se realizó en pacientes con, bueno, en los niños que tienen artritis idiopática infantil, se piensa que todo paciente con turbidez en el humor acuoso llega a cursar con algún tipo de inflamación. Ahora bien, en la imagen inferior izquierda se observa lo que es un exudado fibrinoso. Y bueno, este suele presentarse en la uveitis anterior aguda grave y en los pacientes que tienen una inflamación que está asociada con HLA-B27. Ahora, las imágenes que están del lado derecho habla sobre los nódulos del iris. Y entre ellos podemos distinguir algunos, los cuales son nódulos de Cope, que estos se encuentran en el borde de la pupila, como ¿Nódulos podemos de ver en la Keppe, imagen. doctor? ¿Perdón? Nódulos de Keppe. Keppe, ok, gracias, doctor. Y estos pueden ser puntos de formación para sinequias posteriores. Sobre todo, bueno, y esto se da tanto en las uveitis agudas granulomatosas y las no granulomatosas. Y bueno, podemos observar también los nódulos de Busaka, no sé si lo pronuncio bien. Bueno, estos se van a encontrar en el estroma del iris, como podemos observar en la imagen B y la imagen C. Estos van a ser típicos de una uveitis granulomatosa. Y bueno, estos pueden formarse en nódulos amarillentos a partir de los vasos dilatados en la uveitis sifilítica. Entonces, pues bueno, si observamos esto, podemos pensar o ir orientando el diagnóstico. Ahora, otras que se llegan a encontrar en estos nódulos son perlas, perlas en el iris, que estas pueden ser típicas debido a una uveitis anterior crónica por lepromatosa. Y bueno, los cristales del iris, que también reciben el nombre de los cuerpos de Russell, están formados por depósitos de inmunoglobulinas y se observan aquí en la imagen D. Ahora bien, vamos con lo que son las sinequias posteriores. Estas de aquí se van a definir como adherencias inflamatorias que están en el borde pupilar y en la cápsula anterior del cristalino. Y como, bueno, ya se mencionó, se suele formar a partir de los nódulos de Keppe. Y bueno, estos se tienen que evitar las adherencias usando lo que son midriáticos en los eventos agudos. Y bueno, si se llegan a formar, se deben intentar romperlas para que no se vuelvan permanentes. Se puede observar también aquí, en la imagen que puse en el cuadrante superior izquierdo, la atrofia del iris. Este de aquí, bueno, puede ser una atrofia estromal difusa en el síndrome de uveitis de Fuchs, o una atrofia parchada, o también se denomina como sectorial, en una uveitis herpética. Y bueno, en la parte abajo de la imagen podemos observar una heterocromía del iris. Y bueno, esta se puede apreciar mejor con la luz natural. Ahora bien, la neovascularización del iris, que bueno, también la encontré como rubiosis del iris, esta se da en inflamaciones crónicas y de hecho es común encontrarla en el síndrome de uveitis de Fuchs y se puede presentar también en la uveitis intermedia y en la posterior. Y bueno, los vasos suelen tener un trayecto irregular. Esto, la importancia de saber esto es que se puede diferenciar de una pseudorubiosis en donde los vasos son circulares. Y bueno, en la presión intraocular también se llega a ver alterado. Está aumentada si estamos hablando de un glaucoma inflamatorio o se llega a ver disminuida si hay una menor producción del humor acuoso por los cuerpos ciliares, el epitelio ciliar. Y bueno, vamos a entrar a algunas pruebas complementarias en la uveitis anterior. Para esto vamos a tener algunos criterios para realizarlas y criterios para no realizarlas. En los criterios para no realizar las pruebas complementarias es que se trata de un episodio aislado de uveitis anterior aguda, que no sea granulomatosa, sea unilateral leve o moderada, es decir, que no se presente el hipopión. Y bueno, debido a que son indicios oculares o sistémicos de enfermedades subyacentes. Entonces ya sabemos que una enfermedad puede corresponder a la clínica, a la clínica ocular, entonces no es necesario otros estudios.
Si se observan algunos hallazgos típicos, como por ejemplo en la entidad patológica del síndrome de uveitis de Fuchs, pues bueno, se induce y no se necesitan otras pruebas. ¿Cuándo sí se necesitan las pruebas complementarias? Bueno, si la enfermedad, este padecimiento agudo es recurrente, grave, bilateral, si es persistente, crónico o refractario incluso al tratamiento. Si tiene algunos signos de inflamación granulomatosos, como bien Jacqueline ya nos había dado en la clasificación pasada, también si la uveitis se asocia con la uveitis intermedia o posterior. Y bueno, sí hay hallazgos clínicos oculares o sistémicos que sugieran una enfermedad de base, pero que no haya sido previamente diagnosticada. Y también se dice que se tiene que mandar a hacer una serología sifilítica en los pacientes que acudan por primera vez. Y si se detecta, en especial si se detectan conductas sexuales de riesgo. Y bueno, también la bibliografía menciona que las pruebas se pueden repetir incluso tiempo después. Es decir, en un periodo se realizaron y salieron negativas, pero otra vez empiezan a aparecer estas manifestaciones. Se pueden volver a hacer algunos estudios que previamente ya se hicieron, ya que pues pueden salir ahora sí positivos. Algunas de las pruebas complementarias, las que son de importancia aquí, vamos a hacer un tipaje del antígeno leucocitario humano, ya que se ha visto relacionado algunas patologías oculares con algunas variantes de estos antígenos leucocitarios. El de mayor importancia para este tema es el HLA-B27, ya que pues, bueno, se asocia a la uveitis anterior aguda recidivante. También se menciona, bueno, la bibliografía marca que se tiene que buscar las causas si son infecciosas y cada una debe tener su propio metodología de abordaje. Por ejemplo, estamos hablando de sífilis, pues se tienen que hacer las pruebas específicas. Las A ver, espérame, doctor. Sí, perdón. ¿Qué estudios forman parte de lo que llamamos perfil uveítico? Llega un paciente, dijimos que la mayoría de los pacientes, la principal causa es idiopática, entonces llega un paciente que es la primera vez que tiene un cuadro de uveitis, no tiene hipopio, no tiene sinequias, tiene proceso inflamatorio, pero levesón y te responde al tratamiento. A ese paciente no le vamos a hacer estudios complementarios. Sin embargo, llega un paciente con una uveitis bilateral, granulomatosa, con un proceso inflamatorio muy severo, con hipertensión ocular, o bien que ya le di tratamiento y que ya pasaron 3 o 4 semanas y no hay mejoría. Entonces, ¿qué incluye el perfil uveítico? Porque si yo le mando ahí en la 72 que me busquen ECA plasmática, el lisocima y no sé qué, me van a mandar, pero bien lejos. Tengo que mandar primero, pues de lo menos complicado a lo más complicado. En este caso, de entrada le vamos a pedir lo que se llama perfil uveítico. ¿Y cuál es el perfil uveítico? ¿Qué estudios incluye? Doctora, ¿no es el que incluye factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, proteína C reactiva y cosas así? Exacto. Entonces tenemos que empezar de lo menos, de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Entonces, de lo más básico le tenemos que pedir una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación globular, factor reumatoide, porque dijimos que después de las idiopáticas, las enfermedades reumatológicas son pues la segunda causa de, de la etiología de las uveitis, sobre todo anteriores. De ahí vamos a descartar las infecciosas y entonces vamos a pedirle un BDRL, le vamos a pedir anticuerpos antitoxoplasma, anticuerpos antitoxocara, anticuerpos citomegalovirus, anticuerpos contra herpes, anticuerpos contra VIH. Bueno, le hacemos su prueba de ELISA y solamente que todo eso haya salido negativo, entonces voy a tratar de ir como que descartando causas de las más comunes a las menos comunes, que ya vienen siendo pues estos estudios que tú nos estás poniendo ya más específicamente aquí. Eso generalmente pues ya terminado a causas más raras de uveitis, ya descartamos tuberculosis, que es muy común,
Ya descartamos sífilis o herpes simples, que también es muy común. Ya descartamos enfermedades reumatológicas. Bueno, pues entonces vamos a descartar otras más raras, ¿no? La boscoganadillarada, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Histoplasmosis, mucho más raras, ¿sale? Pero de entrada tengo que ir de lo menos a lo más, o sea, de lo más común a lo menos común, ¿vale? Entonces, a ver, síguele, doctor. Sí, doctor, gracias. Y bueno, bueno, como menciona la doctora, pues aquí algunos de velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, se buscan infecciones endémicas y, bueno, los estudios que son necesarios para enfermedades reumatológicas. Como bien la doctora ya nos mencionó. También otras pruebas de imagen ocular simplemente nos van a servir para, bueno, visualizar el segmento posterior, como por ejemplo una ecografía en modo B, la tomografía de coherencia óptica y la autofluorescencia de fondo de ojo. Pero bueno, estas imágenes parece que son más utilizadas en las partes posteriores. En la uveitis posterior o en las En la uveitis posterior, panoveitis. así es. Y bueno, algunas de otras pruebas complementarias que también llegan a ser más raras, como menciona la doctora, una paracentesis del humor acuoso, ya que se ha visto que algunas de estas uveitis anteriores llegan a ser de etiología viral. Entonces, pues bueno, esto podría servir. Biopsias, menciona la bibliografía que del iris, claro, del humor vítreo, simplemente, bueno, para inflamaciones poco claras del segmento posterior, o si hay sospecha de una endoftalmitis infecciosa. Y biopsia conjuntival, debido si se sospecha de un granuloma o una lesión infiltrativa. Ahora, para el tratamiento se menciona que lo que se va a usar, primero tiene que ser, si se encuentra una enfermedad de base o una infección, se debe de tratar. Pero la parte de sintomatología se va a tratar con corticosteroides. Por ejemplo, podemos usar prednisolona al 1% o dexametasona al 0,1%. Y estos, bueno, son los fármacos de primera elección. Y cuando se trata en la patología aguda, se tiene que dar un esquema. Primero se va a iniciar con una gota cada hora durante los 3 primeros días. Luego una gota cada 2 horas durante otros 3 días. 4 veces al día durante una semana. Luego 3 veces al día durante una semana. Luego 2 veces al día durante una semana. Y luego una vez al día durante una semana. Y después de esto se va a suspender. Y bueno, el tratamiento a menudo se llega a interrumpir al cabo de unas 5 a 6 semanas. Y el paciente se tiene que citar 1 a 2 semanas para una valoración nueva. Y cuando se trata de un episodio crónico, generalmente estas, como son de lenta insolación y algunas llegan a ser asintomáticas, simplemente se tratan con corticosteroides para los episodios agudos de esta parte crónica. Y bueno, continuamos con... se llegan a usar los cicloplégicos y estos son usados para prevenir la formación principalmente de sinequias posteriores o para romper las sinequias que se acaban de formar. Y también ayudan a calmar el malestar al relajar el espasmo del músculo ocular y ciliar. Algunos de los más utilizados es el ciclopentaloloto durante 12 a 24 horas o la homotropina y la atropina. Y bueno, estas son de 10 a 14 días. La fenilefrina al 2,5% al 10% sirve para romper estos, me equivoqué, fue un error, de las sinequias posteriores. Y la adrenalina y la atropina, pues bueno, estas se usan para romper las sinequias posteriores recientes cuando los colirios no funcionaron. Y bueno, esto junto con un anestésico local para disminuir las molestias. Bueno, la adrenalina no se usa, doctor. Se usa la Ok. atropina en gotas. A ver. Bueno, el uso de esteroides va a depender, o qué esteroide voy a elegir, va a depender de qué tan grave o no sea el proceso inflamatorio. De primera instancia, pues solamente le voy a dar esteroides tópicos, que es lo que tú nos estás...
poniendo aquí, puede ser dexametasona o prednisolona. Ya dijimos que en potencia, pues es mucho más potente la dexametasona que la prednisolona, aunque el acetato de prednisolona tiene mejor presión en la cámara anterior. Le voy a dar un esquema, así como ya nos dijiste, de dosis reducción, y le voy a manejar un medicamento midriático cicloplégico. El midriático cicloplégico nos va a ayudar a evitar la formación de sinequias. Si yo ya tengo sinequias, le voy a mandar atropina, que es un midriático muy potente, para tratar de romperlas. Ahora, por, ¿qué tiempo de duración tiene la atropina en gotas, doctor? Bueno, había encontrado que llega a ser de 10 a 14 días la duración. Sí, entonces, le voy a poner una gota en la mañana y otra en la noche y tengo que, o el efecto va a persistir hasta 21 días. Entonces, durante esos 21 días lo que yo esperaría sería que tuviera un efecto midriático que me ayude a romper las sinequias que ya hay. Si lo que yo quiero es mejorar la movilidad del esfínter del iris y del músculo ciliar, entonces le mando un midriático cicloplégico, que vendría siendo el ciclopentolato, o la tropicamida. La fenilefrina es más midriático que cicloplégico. El ciclopentolato y la tropicamida son más cicloplégicos que midriáticos, entonces cualquiera de los dos se los puedo mandar, o le puedo mandar la combinación de fenilefrina con tropicamida, que comercialmente hablando es el TP, y bueno, pues por un lado voy a tener un buen efecto midriático a través de la fenilefrina, y voy a tener un buen efecto cicloplégico a través de la tropicamida. Pero ¿qué pasa si yo tengo un proceso inflamatorio muy severo? ¿Qué tengo que adicionarle, doctor? ¿Glucocorticoides? Pues son corticoides los que estamos dando, pero Sí, ¿qué es que sí, se le han tendríamos que dado. adicionar? Pues puedo tomar dos caminos. Uno es ponerle inyecciones preceptales o subconjuntivales de esteroide, que ya fuera de metilprednisolona o de dexametasona, que funcionan como de depósito y se van liberando, o bien le tengo que iniciar tratamiento con esteroides orales, que en este caso Los sería la sistémicos, ¿no? ¿Serían, prednisona. doctor? Sistémicos, que en este caso sería la Ok. prednisona. Igual se la tengo que dar a dosis reducción. Ya habíamos dicho que a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso, y lo voy bajando más o menos a cada semana, ¿no? Eso es cuando tengo un proceso inflamatorio severo. Y bueno, pues ya dependerá de igual si decido mandarle el midriático cicloplégico cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo si está muy, muy inflamado. Hay un proceso inflamatorio severo, pues tengo que darlo más seguido porque la posibilidad de formar sinequias es mucho mayor. A ver, síguele, doctora. Ok, sí, doctora, gracias. Bueno, algunos otros fármacos que mencionan la bibliografía es el activador de plasminógeno tisular. Este de aquí, pues bueno, va a ayudar a disolver el exudado fibroso denso y a romper las sinequias posteriores que se acaban de formar. Y bueno, también se mencionan los corticoides subconjuntivales, como por ejemplo fosfato sódico de betametasona de 4 miligramos en 1 mililitro. Y esto, pues bueno, se puede dar una preparación combinada con acetato de betametasona, como bien menciona la doctora, para un efecto más duradero. Y bueno, también se menciona la inyección periocular o intraocular de corticosteroides. Bueno, sin embargo, había Preceptal, doctor. leído... Preceptal o subtenoniana. Ah, ok, gracias, doctora. Y bueno, habíamos leído que estos se solían usar simplemente cuando la inflamación es muy grave o se encuentra en las partes, es una uveitis posterior, creo que, bueno, más tarde se va a abordar. Una panuveitis, por ejemplo. En Ok, una panuveitis que no tiene buena respuesta, bueno, pues dependiendo de que ya hayas descartado un proceso infeccioso, bueno, le puedes poner un esteroide paraocular o bien dárselo de vía oral. ok, gracias. Y bueno, también se menciona el uso de AINES
como naproxeno o telmetina. Y estos a veces son eficaces contra los eventos crónicos. Pero bueno, estos cuando se van a usar a largo plazo, tiene que estar bajo la supervisión médica de un especialista. Y bueno, pues algunas de las manifestaciones en otras patologías que bien ya se habían dicho por ejemplo, la espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica. Estas, pues bueno, van a tener en común que más del 90% o el 75% van a ser HLA-B27 positivos. Y bueno, pues estos suelen causar lo que es la manifestación aguda. También se conoce como una iridociclitis o una ciclitis heterocrómica de Fuchs. Esta es una enfermedad crónica que no es granulomatosa y el diagnóstico en promedio es a los 40 años y no hay una predilección por sexo o la raza. Y no se conoce bien la etiopatogenia o los indicios, pero se cree que está implicado el virus de la rubiola y Toxoplasma gondii. Y bueno, la alteración de la barrera hematoacosa es la que va a causar más problemas que la propia inflamación en la cámara anterior. En cuanto al cuadro clínico de esta, mencionaba que la mayoría solía ser unilateral y había una disminución de la agudeza visual, pero muchas veces lo relacionaban más como una complicación, como una catarata. Bueno, y esta se veía en la mayoría de los pacientes dentro de un 90 a 95%. También la heterocromía del iris era algo característico y decía que el ojo afectado solía estar hipocrómico. Los precipitados queráticos, como ya lo hemos estado mencionando, estos suelen ser de forma estrellada, suelen ser de color blanco grisáceo y suelen ser muy pequeños. También se encuentran difusos y no solo en el triángulo de Ars. En los nódulos de Keppe suelen encontrarse más que nada como en el 30% de los pacientes y en menor medida suelen encontrar los de Busacca. Y también suele haber atrofia del iris con pérdida de sus criptas, entonces mencionaba que se mostraba un poco liso. La siguiente, por favor. Ahora bien, regresando un poquito al tratamiento, se menciona que esta patología suele ser asintomática. Por esta razón se tiene que estar revisando al paciente a largo plazo para detectar si hay presencia de un glaucoma o de otras complicaciones. Y se pueden usar corticoides tópicos en pautas cortas para las agudizaciones que son moderadas o llegan a ser graves. Y por lo general se cree que no son útiles para controlar la patología a un largo plazo. Y bueno, se dice que este glaucoma tiene un control médico difícil, entonces se tiene que valorar ya una intervención quirúrgica como el drenaje para glaucoma o una trabeculectomía con mitomicina C. Y también se valora la vitrectomía por pars plana si hay una opacificación vítrea que sea visualmente significativa. Bueno, somos el equipo 1, vamos a continuar con lo que es la uveitis intermedia. Uy, ya. Ok, bueno, tenemos como definición, que la uveitis intermedia también va a estar denominada como ciclitis, uveitis periférica o vitritis. Este va a ser el segundo tipo más común de inflamación intraocular. Esta pues es una enfermedad crónica y recidivante de comienzo larvado, en la que según la SUN por sus siglas en inglés, que es la estandarización de la nomenclatura de la uveitis, la localización primaria de la inflamación va a ser el humor vítreo, que va a ser su característica distintiva. En cuanto a su epidemiología, tenemos que esta va a constituir el 15% total de todas las uveitis. Aproximadamente en los niños, pacientes pediátricos, va a constituir del 10 al 20%, aunque realmente pues esta patología tiende a afectar más a pacientes después de la adolescencia o adultos jóvenes. Esta enfermedad no tiene un declive como tal hacia algún sexo y va a afectar por igual a varones y mujeres. Esta no tiene marcadores genéticos como es la uveitis anterior y va a estar ni características asociadas, entonces pues no hay una incidencia familiar como tal. Y esta pues va a ser en el 80% de los casos, va a ser bilateral.
Ahora, en cuanto a citología, tenemos que la pars planitis va a ser la causa más frecuente. La pars planitis pues, va a ser como tal una inflamación de la estructura anatómica localizada en la parte periférica de la retina, como lo podemos observar aquí en la imagen superior derecha. Aquí la pars plana es esta estructura la que se va a inflamar. Como tal, pues esta causa o la bibliografía menciona que son causas idiopáticas más frecuentes y la pars planitis es una de ellas. Esta pues va a tener como tal una mínima inflamación en la cámara anterior y esta inicia como tal pues en edades pediátricas, aunque pues, se presenta más o con mayor frecuencia en el adulto joven. Además de la pars planitis, tenemos otros procesos que pues también son los que van a derivar a la uveitis intermedia, como son pues enfermedades sistémicas que deben descartarse en todo momento, como lo son la esclerosis múltiple y la sarcoidosis. También es importante mencionar o destacar algunas otras enfermedades que pueden ser ocasionantes de una uveitis intermedia. En este caso, pues destacamos la sífilis y la tuberculosis, que son dos grandes simuladores de la uveitis, y estas nos pueden causar pues, prácticamente cualquier patrón de uveitis. También es importante mencionar lo que es la enfermedad del Lyme y la toxocariasis. Bueno, en cuanto... regresándome también un poquito, me faltó mencionar que también pueden haber síndromes de enmascaramiento neoplásico, y esto pues debe de sospecharse cuando no hay como tal una respuesta al tratamiento antiinflamatorio, y especialmente va a ser en pacientes mayores de 50 años que pueden presentar linfoma intraocular y melanoma coroideo. En cuanto a su cuadro clínico, va a ser de inicio gradual. Debemos de tomar en cuenta que el dolor, el enrojecimiento y la fotofobia van a ser, bueno, no son comunes, pero sí pues, se pueden presentar o sí pueden acompañar a un primer ataque grave. Los pacientes con esta patología refieren tener visión borrosa, turbia con sensación de cuerpos flotantes, a lo que conocemos como miresopsias, que en la bibliografía se menciona que son como moscas volantes o la presencia de hilos negros que ocasionan molestias. También me van a referir la agudeza visual se va a encontrar afectada. Esto va a ser variablemente y va a depender según la actividad inflamatoria y las complicaciones que se presenten, sobre todo cuando hay edema macular. Y aquí como tal el control pues, de la agudeza visual va a depender del control que llevemos con la maculopatía. También puede haber una neovascularización, y esto va a ser sobre todo en la retina periférica, y esto va a estar a menudo asociado con lo que son los bancos de nieves o snowbank en inglés, que son signos característicos de la pars planitis. Aquí como tal, en estas imágenes, podemos ver lo que es la actividad inflamatoria en el vitrio. Aquí en la A pues, va a ser una actividad leve, y en la B ya va a ser cuando va a ser una actividad intensa. En cuanto a los signos característicos, vamos a tener la vitritis, que va a ser la presencia de células inflamatorias blanquecinas, y estas pues, se van a encontrar flotando en el humor vítreo. También algo muy característico van a ser las snowballs, que son bolas de nieve, que van a ser opacidades blanco-grisáceas redondas, como lo podemos ver aquí arriba en la imagen superior. Y en esta imagen, en la imagen B, aquí las tenemos bien definidas. También podemos presentar a la periferitis periférica. Esta va a ser frecuente y sobre todo va a ser cuando hay edema papilar. Y también podemos encontrar la papilitis, que va a ser la inflamación del nervio óptico en su trayecto intraocular, y esta nos puede producir una baja de la agudeza visual de rápida evolución. Y lo más característico pues, son las snowbank, que va a ser la exudación en la retina periférica inferior. Esto se va a encontrar formando una imagen en forma de banco de nieve. Y aquí en esta imagen, en la imagen C, podemos ver, esto va a ser la snowbank, y arriba vamos a encontrar las snowballs.
En cuanto al diagnóstico, la radiografía nos menciona que el diagnóstico va a ser clínico y va a estar totalmente pues, orientado con los signos característicos que encontramos. En cuanto pues, a la exploración del ojo, estaba encaminada tanto al tipo y el grado de daño estructural como la repercusión funcional también de dicho daño. También pues se van a solicitar lo que son las pruebas complementarias. En este caso pues solicitaremos marcadores antiinflamatorios como la BCG y la proteína C reactiva, así también como un hemograma completo, que pues estos nos van a pues sí, detonar si hay un proceso inflamatorio sistémico. También se menciona el uso de un microscopio o la lámpara de entendura. Esto pues es para realizar la exploración y pues nos permite encontrar alteraciones del segmento anterior. Podemos encontrar pues, una afectación corneal, precipitados queráticos, presencia de células o fibrina en cámara anterior. Y también es importante que bueno, podemos observar alteraciones presentes en la cavidad vítrea y en las estructuras de fondo de ojo, como es el nervio óptico, mácula y los vasos. En cuanto al uso de TCO, que bueno, es la tomografía de coherencia óptica, esta va a ser fundamental. ¿Se escribe OCT, doctor? OCT. Okay. OCT, sí, perdón, doctor. Por las siglas en inglés. Las siglas en inglés, sí, perdón. Que es tomografía de coherencia óptica. Bueno, se los comentaba, es fundamental para descartar un edema macular sutil. Y esta se menciona que va a ser una prueba no invasiva. Esta pues, nos ofrece, obviamente, imágenes tomográficas. Y aquí nos va a permitir diagnosticar complicaciones. Esto va a ser dependiendo, bueno, si tienen grave repercusión sobre la visión, como ya lo mencionamos, el edema macular, también el desprendimiento exudativo de retina y la neovascularización coroidea. Y se menciona que pues, esta es la prueba complementaria más importante que debemos utilizar. Y también la angiografía fluorescénica. Esta pues ayuda a valorar la gravedad porque nos permite estudiar la circulación retiniana. Ahora, en cuanto al diagnóstico, tenemos que, bueno, se menciona que se va a tratar acorde a la etiología o, bueno, a la enfermedad subyacente que se presente. Se menciona que, bueno, el uso de corticoides tópicos, estos pues no van a alcanzar el segmento posterior en concentraciones altas, por lo que aquí en la uveitis intermedia pues van a tener pues sí un papel limitado, y no como en las uveitis anteriores, que ahí sí se va a utilizar más. También menciona el uso de la inyección periocular de corticoides, serían bueno, en el suelo de la órbita o subtetoniana. Esta va a ser su uso según la gravedad y pues la inyección se va a repetir de 4 a 6 veces en intervalos de 2 a 4 semanas. También se menciona el uso de los AINES, esto en dado caso de que la inflamación pues persista tras la inyección pericular. Y puede comenzarse con un fármaco como el naproxeno, que precisamente también se comentaba en la uveitis anterior, y 500 miligramos cada 12 horas. También se menciona el uso de la crioterapia, que pues es el doble ciclo de congelación, descongelación. Esta pues en el uso de la pars plana, y la retina periférica se va a utilizar bajo anestesia peritubular, y esta puede ser muy eficaz si la inflamación por corticoides no desciende. Y el uso de los corticoides también intraoculares, como la triamcinolona. Esta se va a hacer de manera intravítrea y tiene un efecto beneficioso, pero se dice que va a ser de corta duración y por eso su uso no se usa mucho. Bueno, la triamcinolona se usa en realidad para cuando hay presencia de edema macular. No. Para eso es la pars planitis, entonces, o uveitis intermedia, es un proceso inflamatorio severo de la retina periférica y de los cuerpos y de los procesos ciliares. Sí, entonces, la lesión característica son los copos de nieve. Necesitamos dilatar al paciente para poder valorarlo y generalmente aparece en niños y en adultos jóvenes. Generalmente es autoinmune y por eso se da el tratamiento con esteroides. La crioterapia se da
cuando hay un proceso exudativo de la retina que está generando un desprendimiento de retina seroso que no está respondiendo bien al tratamiento, bueno, pues puedes darle tratamiento con crioterapia. Sí, también mencionaba que para hemorragia vítrea o de la cámara anterior. Para hemorragias, cuando estás teniendo ya neovascularización, pues bueno, puede ser una opción de tratamiento. Y la triamcinolona, pues es cuando tienes presencia de edema macular. A ver, síguele, doctor. Sí, verdad. También se menciona, bueno, el uso de corticosteroides sistémicos, y que esta pues se va a empezar con una dosis alta de 1 a 2 miligramos día y con reducción gradual durante varios meses, según sea pues la respuesta inflamatoria. También nos menciona el uso de inmunosupresores como el micofenolato, el metotrexato, el tacrolimus, la ciclosporina y otros que son alternativas en la inflamación refractaria a los corticoides, o también nos podemos utilizar como agentes ahorradores de corticoides. Y también nos menciona el uso de la vitrectomía por pars plana, que esta pues reduce normalmente lo que es la intensidad de la inflamación y sus recurrencias, aunque bueno, la bibliografía menciona que no se conoce bien el mecanismo. Y también menciona que puede estar indicada especialmente en pacientes con desprendimientos de retina atraccional y edema macular refractario. Vamos a continuar con lo que es la uveitis posterior. ¿Hay alguna duda de interés? Sí, ya se ve. ¿Podemos continuar, doctora? Sí, adelante. Gracias. Okay, vamos a continuar con lo que es la uveitis posterior. Ahí está. Y bueno, como tal, la uveitis posterior es la inflamación se va a localizar primariamente en la retina. Pues lo llamamos retinitis, en la coroiditis o en ambas. O también, bueno, cuando es en ambas puede ser cororetinitis o retinocoroiditis, perdón. Esto va a depender cuál se afecte inicialmente. También tenemos que, bueno, en aquellos casos cuando la afectación es en la cabeza del nervio óptico y en la retina adyacente, vamos a hablar de lo que es una neuroretinitis. Aquí pues es importante mencionar que las lesiones del segmento posterior pues pueden ser de manera focal, multifocal o difusa. Estas pues tienden a causar nubosidad del vítreo superior y pueden diferenciarse de las que van a dar origen o no a ninguna célula vítrea como tal. Aquí, en cuanto a su etiología, bueno, en la bibliografía se menciona que hay que definirlas o dividirlas por grupo etario. En pacientes menores de 3 años puede ser causada por los síndromes encubiertos o neoplásicos, como es el retinoblastoma o la leucemia. También la causa infecciosa en este mismo grupo de edad puede ser por toxoplasmosis congénita, toxocariasis e infecciones perinatales causadas por sífilis, citomegalovirus, virus del herpes simple, de la varicela zoster o de la rubiola. En el grupo etario de 4 a 15 años, las causas pues, más comunes que se van a presentar son toxoplasmosis y toxocariasis, de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante. En un grupo de edad de 16 a 50 años debemos de tener en cuenta e incluir lo que es sífilis, tuberculosis, sarcoidosis, toxoplasmosis, enfermedad de Behçet, enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada y el síndrome de ARN, aunque este último se menciona que no es muy frecuente. Y en los pacientes mayores de 50 años puede estar causada por sífilis, tuberculosis, sarcoidosis, por linfoma intraocular o cororetinitis. En cuanto al cuadro clínico, los pacientes pues, refieren visión borrosa, también refieren las misedopsias, que como ya se los comentaba, pues lo mencionan como moscas volantes o el hecho de que haya un hilo negro afectando la visión. También refieren metamorfopsias, que va a ser cuando pues, la visión hay como ondulaciones o más bien... bueno, aquí la imagen lo podemos ver como ondulaciones. Se ve distorsión de la imagen, doctor. Distorsión de la imagen, perdón. Sí, que hay una distorsión de la imagen.
y los esclerotomas, que van a ser puntos ciegos en la visión. También se mencionaba que en cuanto a los signos característicos que se van a presentar en las uveitis posteriores, va a ser la formación del hipopion. Estos pues, pueden ser trastornos del segmento posterior que pueden estar asociados como tal a la inflamación anterior, y esto puede ser significativa. También nos menciona que va a haber una formación de un granuloma, glaucoma, vitritis, vasculitis, puede haber hemorragia retiniana y la formación de cicatrices. Ahora, en cuanto a la uveitis posterior ocasionada por toxoplasmosis o toxoplasmosis ocular, debemos de tener en cuenta, bueno, que es una infección causada por la presencia de Toxoplasma gondii. Este pues es un protozoo intracelular obligado y que se puede encontrar en 3 formas, como son pues los esporozoitos o ovocistos, perdón. Estos pues los vamos a encontrar en el suelo o en el aire, en las partículas de polvo. Los bradizoitos, que va a ser la forma enquistada del parásito, lo podemos encontrar pues en carne mal cocida. Y los trofozoitos o traquizoitos, que va a ser la forma proliferativa del parásito. Estos van a ser pues transmitidos a través de la placenta. Es importante recordar que los mecanismos de transmisión pueden ser de manera congénita o adquirida. En cuanto a epidemiología, tenemos que la prevalencia de la infección en la población es de un 22%. La incidencia de la coloretinitis toxoplasmática activa es de 0.4 casos por 100.000 habitantes al año, y tenemos que la toxoplasmosis ocular va a ser la causa más frecuente de uveitis posterior, siendo responsable del 30 al 50% de los casos. ¿Y cuál es más frecuente, doctor, la toxoplasmosis ocular adquirida o la congénita? Pues, si no recuerdo, es la adquirida. No, doctor, es la congénita. Cuando es adquirida, hay que sospechar que hay inmunosupresión. Por ejemplo, los pacientes que tienen VIH. La mayoría de los pacientes tienen toxoplasmosis congénita, y nacen con la lesión y en el transcurso de la vida van teniendo recaídas. A ver, síguele, doctor. Ok, sí, doctor. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, aquí va a ser importante diferenciar entre una toxoplasmosis ocular activa y de una cicatriz coloretiniana. En cuanto a la cicatriz coloretiniana ocasionada por toxoplasmosis, se menciona que van a presentar bordes bien definidos, esto con hiperpigmentación periférica, o va a ser en toda la lesión. En la imagen que podemos ver aquí en la parte central superior, la descripción nos mencionaba que esta iba a ser que es una imagen de fondo de ojo que nos muestra la cicatriz coloretiniana en la arcada temporal inferior. También, los signos que nos van a presentar en forma de la enfermedad ocular van a ser la presencia de foco de retinitis blanco amarillento o blanco grisáceo, que esto es característico. Van a ser de bordes borrosos, forma ocular o oval, y va a estar usualmente localizada en el polo posterior de la retina. Van a ser pues de tamaño variable, y este foco de retinitis se va a encontrar cerca de la cicatriz, y mencionaba que esto se le va a denominar lesión satélite. Y también cuando tenemos retinitis por toxoplasmosis, los síntomas que los pacientes van a presentar van a ser de inicio súbito, van a presentar las midesopsias, va a haber pérdida visual, y esto va a variar del sitio en donde se encuentra la lesión, y también presentan fotofobia unilateral. A ver, doctor, y entonces la lesión característica de la toxoplasmosis ocular, ¿cuál es? Pues van a ser esos focos como de retinitis blanco-amarillentos. Es el granuloma del polo posterior. O sea, el paciente, bueno, es una señora embarazada que come carne contaminada, principalmente con heces de gato. El toxoplasma atraviesa lo que es la barrera placentaria y tiene cierta predilección por el cerebro y por el ojo. Entonces migra a través de la vasculatura y
genera un proceso inflamatorio severo en la retina, forma pues la retinitis en esa zona y va a formar un granuloma del polo posterior. Cuando el bebé nace, va a nacer ya con la cicatriz corioretiniana y esa cicatriz es la que se va a estar reactivando. Cuando se reactiva, entonces en la enfermedad activa, la lesión característicamente redondeada, pigmentada, con los bordes bien definidos. Cuando se activa, se levantan los bordes, hay una zona de retinitis ahí rodeando la lesión, se pierde completamente los bordes y se torna blanquecina, ¿sale? Entonces el niño o la persona nace con el granuloma en la retina. Esa es la principal lesión. ¿Qué otras lesiones se pueden presentar? Pues los granulomas periféricos, que es lo que nos estás diciendo acá como lesiones satélites. Entonces puede tener, la lesión característica es el granuloma del polo posterior. También se puede presentar como un granuloma en la retina periférica. A ver, doctor, síguele. Sí, doctor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico se menciona que pues, va a ser totalmente clínico y que se va a basar en la apariencia característica de las lesiones. Y también como manera auxiliar, pues se van a pedir las pruebas de laboratorio de los anticuerpos específicos. En este caso, mencionado, bueno, cuando se encuentran IgG y IgM positivos, pero en este caso el IgM decía que iba a ser más, más sensible y que la muestra la podemos obtener del suero o como tal del humor vítreo, del humor acuoso, perdón. Y esto es para toxoplasmosis. A ver, ya habíamos dicho que en el perfil uveítico íbamos a incluir los anticuerpos antitoxoplasma, ¿no? Ajá. Porque la toxoplasmosis ocular es una causa frecuente de panuveitis o de, bueno, principalmente de uveitis posterior, pero también puede ser causa de panuveitis. Entonces, se hacen principalmente en suero. A ver, síguele, doctor. Sí. Y en cuanto a las complicaciones, nos menciona que en casi el 25% de los ojos se va a desarrollar una pérdida visual, pero esto va a estar debido a, como tal, una afectación directa de la mácula. También va a haber una afectación secundaria de la cabeza del nervio óptico, y decía que pues era por una lesión yuxtapapilar y que más frecuente por una inclusión de un vaso sanguíneo por el foco inflamatorio o también por neovascularización. Mencionaba también el desprendimiento de retina seroso, el desprendimiento de retina traccional y el edema macular. Sí, la toxoplasmosis ocular genera un proceso inflamatorio muy severo. Y si decíamos que el granuloma del polo posterior es la lesión más frecuente, pues el granuloma del polo posterior, ¿en dónde está, doctor? ¿En qué zona de la retina? Oh, perdón. ¿En dónde está el granuloma del polo posterior? Pues en la mácula. Mácula, por eso les baja tanto la visión. Sí. Ok, entonces, a ver, el tratamiento. Y bueno, en cuanto al tratamiento, mencionaba que las lesiones pequeñas en la periferia retiniana, pues bueno, que no están asociadas con vitritis significativa, no van a requerir como tal un tratamiento. Las que van a requerir pues un tratamiento van a ser ya las infecciones graves o posteriores, y estas van a ser tratadas con el siguiente esquema, que es la pirimetina. Se va a administrar en dosis de carga de 50 miligramos, esto seguido de 25 a 20 miligramos por día por de 4 a 6 semanas, también acompañado de trisulfapirimidina de 0.5 a 1 gramo 4 veces cada día. Y bueno, decía que al inicio pues estas dosis de carga van a ser cada 2 días, y también va a haber, se va a dar 2 gramos de trisulfapirimidina, pero como dosis única. En cuanto al uso de leucovorin cálcico, van a ser 3 miligramos 2 veces a la semana, pero esto va a ser más como profilaxis en cuanto a la depresión de la médula ósea. Y también mencionaba que cada semana se le debe estar haciendo pues, un hemograma para checar los niveles de leucocitos y plaquetas, porque puede haber trombocitopenia y leucopenia. Ok, entonces aquí en México
el esquema que usamos es la metamina con Bactrim, con Trimethoprim, con sulfamethoxazol, que es la sulfa que tenemos. Y se da el tratamiento, como bien nos dices acá, de 4 a 6 semanas. Si el paciente es alérgico a las sulfas, entonces el tratamiento alterno, como nos lo pones aquí, es la clindamicina. Tanto la sulfa, sobre todo la pimetamina, provoca insuficiencia de la médula ósea, y para eso es que se tiene que dar pues el leucovorin. Aquí en México, bueno, pues con trabajos dan ácido fólico o para tratar de evitar la depresión. Sí. Y pues la depresión ósea, de la médula ósea, y de esa manera pues tratar de evitar la presencia de anemia plástica. A ver, síguele, doctor. Sí, y bueno, lo que mencionaba ya, que el tratamiento alternativo pues es con clindamicina, 300 miligramos 4 veces al día, con sulfapirimidina de 0.5 a 1 gramo 4 veces al día. También mencionaba que la clindamicina, por lo general, en sus efectos secundarios nos puede ocasionar una colitis pseudomembranosa, y que también podíamos utilizar otros antibióticos eficaces como era la espirimicina y la minocyclina. ¿Con cubrebocas? ¿Con cubrebocas? Bueno, ya continuando con otro, va a ser la toxocariasis. Esta va a ser una zoonosis y va a ser por la infección por Toxocara canis. Estos se van a encontrar principalmente en perros, y menciona que los cachorros son los que más contraen la infección. Entonces va a ser por la ingestión tanto de alimento o suelo contaminado con los huevecillos en las heces de estos animales, y va a afectar principalmente a niños pequeños, o bueno, estos son más susceptibles, principalmente de 2 a 7 años. Esta eh, infección va a ser principalmente asintomática, pero puede, ya cuando se contrae, puede ocasionar infección en diversos órganos. El más común pues es la toxocariasis visceral, que suele presentarse con fiebre, dolor abdominal, astenia, dinamia, pero algo que afecta pues son los ojos, que es lo que nos interesa, entonces va a ser la toxocariasis ocular. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, esta toxocariasis ocular va a afectar más que nada a niños mayores. Dice que la edad promedio más o menos son de los 7 años, y suele ser unilateral. Esta bueno, si no se trata, o más bien es importante porque da cierto grado de deterioro visual permanente, y tiene 3 presentaciones clínicas. Una de ellas es la endoftalmitis crónica. Esta suele presentarse con leucocoria, también presenta estrabismo, miodesopsias, como ya se ha estado mencionando, y pérdida de la visión. Otra de ellas es el granuloma en el polo posterior. Dice que es un granuloma blanco amarillento redondeado, y el siguiente pues es el granuloma periférico. Menciona que es una masa que va a simular a los bancos de nieve que se observan en la uveitis intermedia, y pues ya se estuvo mencionando que afecta a la retina periférica. ¿Le puedes dar a la siguiente? En cuanto al diagnóstico, va a ser clínico y también por medio de ELISA. Menciona que en la búsqueda de anticuerpos antitoxocara, y pues aquí en el cuadro que les puse es un cuadro comparativo entre la toxocariasis visceral y la ocular, y es como les había dicho, que se presenta principalmente, o la edad promedio es a los 7 años, y más que nada son los hallazgos oculares y los anticuerpos. Ahora, para el tratamiento se recomienda el uso de corticosteroides. Menciona que inyecciones perioculares o sistémicos en caso de que pues, no se pueda. También la vitrectomía se recomienda, pero más que nada cuando se está amenazando la visión, y menciona la bibliografía que en opacidad vítrea. Los antihelmínticos, algunos dicen que el albendazol, sin embargo, muchas bibliografías no lo recomiendan como tal, porque dice que empeora la inflamación. Y pues más que nada las medidas higiénicas y la desparasitación de las mascotas, más que nada para prevenir. La siguiente, por favor.
Otra que es común, bueno, en las posteriores que suele ser común es la retinitis por citomegalovirus. Este va a ser un virus que va a formar parte de la familia de los herpes virus y suele ser muy frecuente en la población en general, pero la mayoría, o sí, más del 90% son asintomáticos y se presenta principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Suelen ser enfermedades oportunistas en pacientes con VIH o ya con SIDA. Ya suele presentarse en etapas muy avanzadas de la enfermedad, y esto es importante porque si no se trata oportunamente, bueno, causa una gran pérdida de la visión. En cuanto al cuadro clínico, presentan disminución de la visión, también miodesopsias, y este suele afectarse al inicio un ojo, pero si no hay tratamiento o un buen tratamiento, suele afectar también al otro. Menciona que las cataratas se presentan, pero ya en fases muy avanzadas de estas. Y se observa una retinitis. Estas se van a ver como áreas de infiltración blanquecinas, densas. Bibliografías marcan, bueno, mencionan que inician en la parte periférica y se van extendiendo, y también decían que las partes periféricas se suelen ver como granulares, que dice que es como un poquito característico. También pueden existir necrosis retiniana, y estas son las áreas que ha cesado la inflamación. Y dice que se ve un pigmento irregular con atrofia, que esto es importante porque es susceptible a desprendimiento de retina, y esta va a ser más o menos el 50% que va a causar pérdida de la visión. La siguiente, por favor. El tratamiento va a ser un tratamiento antirretroviral de gran actividad. Esa va a ser la base del tratamiento, y dice que ha disminuido mucho las afectaciones gracias a este. Existen varias opciones. Una de ellas es el valganciclovir. Este es por vía oral y dice que es muy bien tolerado, tanto de inducción como de mantenimiento. En inducción se recomienda 900 miligramos 2 veces al día por 3 semanas, y después mantenimiento 900 miligramos diarios. Otro que se recomienda es el ganciclovir, el foscarnet y el cidofovir, estos intravenosos. Y también mencionan que el implante intravítrea de ganciclovir de liberación retardada, que se usa muy poco, es muy poco usado, y sin embargo, bueno, más que nada se reserva a pacientes que no toleran como el tratamiento sistémico. Y pues es importante tener en cuenta que estos pacientes necesitan una revisión continua, más que nada los que presentan niveles de CD4 muy bajos. Se recomienda que sean revisiones periódicas cada 3 meses. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para culminar, pues tenemos a lo que es la panoveitis, que esta va a ser la afectación simultánea o cronológicamente acumulada de todos los segmentos del globo. Menciona que la causa infecciosa más importante es la sífilis, y la causa inmunológica no infecciosa más importante es el síndrome uveomeningio de Vogt-Koyanagi. Y bueno, en cuanto pues, al ocupado clínico, se menciona que va a haber, como en todas, pues pérdida de visión, siempre bilateral, como en la uveitis anterior. Y esta va a estar asociada a los casi patognomónicos desprendimientos exudativos de retina con afectación macular. Y ya, eso sería todo, doctora. Ok, muy bien, estuvo